Que la paz del Señor sea con todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo. Soy David y es un gozo y un privilegio volver a estar aquí con todos ustedes compartiendo la santa palabra del Señor con todos ustedes y que nos edifiquemos juntos. Hoy es el día 21 de nuestra lectura de la Biblia en un año, es viernes, día 21 de enero, y hoy nos toca leer los capítulos de Éxodo, del capítulo 17 al capítulo 20. O sea, 4 capítulos maravillosos que leeremos a continuación. Hermanos, compartan la página, vean la página y sobre todo lean la Biblia con nosotros. Pero aparte de eso, si me permiten un consejo como hermano en Cristo, háganse un plan de lectura bíblica para ustedes personal. Aparte de hacerlo con nosotros, es bueno que nos sigan estos vídeos, la lean con nosotros para edificarnos como hermanos juntos, pero también aparte hagan un plan de lectura bíblica ustedes con el Señor a solas. Así podrán leer, podrán meditar la Santa Palabra, podrán estudiar y estarán cada día más alimentados de la Palabra de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como he dicho, vamos a la Santa Palabra, pero antes de nada vamos a hacer una pequeña oración para que el Padre nos dé la dirección maravillosa para leer su palabra. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias, Padre, por un nuevo día más de vida. Gracias, Padre mío, por habernos salvado por medio de ese sacrificio. Y gracias por traernos al camino correcto, Padre. Gracias por ser hijos tuyos. Gracias por transformarnos cada día más. Y como veremos en tu palabra, Padre, tú nos vas transformando cada día más a la imagen de Cristo, porque nosotros solos no podemos. Así que, Padre, en este momento que tu presencia esté con nosotros, que seas tú, Padre mío, hablándonos con tu santa palabra, y úsame, Padre mío. Úsame para leer tu santa palabra, en el cual ni ponga ni quite nada de lo que está escrito, porque las santas escrituras son inspiradas por ti. Así que, Padre, en este momento edifícanos, guárdanos, cuídanos y ayúdanos a que nuestros corazones, nuestros oídos y nuestras mentes estén solamente fijadas en tu palabra. Úsame, Padre, para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que esta palabra penetre como una espada directa en su corazón y que la pongamos en práctica. Seas tú hablando en el día de hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy vamos a leer 4 capítulos del maravilloso libro de Éxodo, del capítulo 17 al capítulo 20. Y empezamos así. La palabra del Señor dice, Éxodo capítulo número 17, que lleva por subtítulo La peña de Horeb. Y dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: Danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masah y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en su alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él,
y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos uno de un lado y otro de otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Pasamos al capítulo número 18 de Éxodo, que lleva por título La visita de Jetro a Moisés. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios, y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, y hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro, e hizo todo lo que él le había dicho.
Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo el pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. Éxodo capítulo 19, que lleva por título La consagración del pueblo en Sinaí. Y dice así la palabra del Señor. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él
irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Vamos a acabar, hermanos, con el capítulo capítulo número 20 de Éxodo. Y dice así, disculpen, y dice así la palabra del Señor. Los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: No temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os los haréis. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Amén, hermanos. Vemos aquí maravillosa palabra del Señor en estos 4 capítulos, hermanos. Vemos como Dios aquí, maravillosa palabra, da los 10 mandamientos a Moisés, que son ordenanzas maravillosas para Moisés y para todo el pueblo de Israel que tienen que cumplir, hermanos. También vemos una enseñanza maravillosa. Moisés no podía solo, entonces tenía que escoger hombres maduros en la fe para que pudieran hacer el trabajo con él. Y como decía, los problemas sencillos, esos hombres los resolvían. Cuando venía un problema grave, ya se dedicaban a Moisés, que podemos decir que era el hombre llamado por Dios. Como diríamos hoy a veces, el ungido por Dios, pero era
un hombre conforme al corazón de Dios, como David, y como veremos muchos más hombres al cabo de los capítulos en la palabra. Y también vemos otra queja del pueblo, hermanos. Vemos como en capítulos anteriores Dios los había salvado de Egipto, los sacó de Egipto. Moisés, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, abrió el mar, los salvó de los egipcios. Y aún con todo y con eso se quejaron. Y ahora pasó lo mismo, hermano. Tenían sed, era un pueblo muy quejica. Y mira que veían las maravillas de Dios, pero seguían quejándose. Como nosotros, igual. Y ellos otra vez eran desagradecidos porque tenían sed. Pero vemos una cosa maravillosa. Moisés no podía solo. Mientras que Moisés estaba con el Señor, vemos en la batalla, el pueblo prevalecía y ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba, los enemigos podían con ellos. Hermanos, ¿qué podemos decir de esta enseñanza? Podemos ver la obediencia de Moisés, podemos ver las quejas y la desobediencia del mismo pueblo, podemos ver el amor entre los hermanos, como dice la palabra, amaos unos a vosotros, cómo amaban a Moisés y le ayudaban con los brazos para que el pueblo pudiera derrotar a Amalek. También vemos los consejos de Jetro, el suegro, consejos de un hombre sabio. Tenemos que aceptar siempre consejos de hermanos maduros, sabios, pastores, porque son consejos buenos. Y vemos, hermanos, finalmente, la obediencia hacia Dios, cómo Dios le pone los 10 mandamientos para que el pueblo los cumpla. Y no es que puedes cumplir uno o dos, no, es una orden. Tienes que cumplir los 10 mandamientos, sois hijos de Dios. Porque si ya fallas en algún mandamiento, como dice, el que es enemigo de Dios es amigo del diablo. Así que, hermanos, con esta palabra de hoy podemos sacar una conclusión. Cuando Dios está con nosotros y cuando nosotros obedecemos a Dios y estamos una comunión con Dios maravillosa, una vida de oración maravillosa, una santa palabra maravillosa con ellos, hacemos devocionales, leemos la palabra del Señor, la escudriñamos, oramos al Señor, ayunamos, nos congregamos, todo, hermanos, cuando tenemos una vida espiritual santa, pasa como Moisés. Podemos, seguimos adelante, ¿no? Prevalecemos, podemos batallar contra el diablo, podemos batallar contra este mundo, contra las tinieblas, tenemos una vida a tope, una vida espiritual, estamos a full, fuego, estamos a full. Pero cuando dejamos de hacer alguna cosa, la vida de oración va decayendo, la lectura de la palabra va decayendo, no ayunamos, nos preocupamos, confiamos más en los hombres, estamos nerviosos, afanosos. Entonces, ¿qué pasa? La carne puede con el espíritu. Y entonces ya no tenemos esa vida espiritual. Vemos que todos los problemas nos pueden. En Dios estamos fuertes. Cuando decaemos, estamos débiles. Así que, hermanos, podemos decir, cuando tengas algún problema, alguna aflicción, estés afanoso por algún tema, sea económico, sea familiar, sea cualquier tema, hijos, hermanos, padres, económico, el trabajo, cualquier cosa, acudamos a Dios. Pero también acudamos, como decía, con Jetro, un hombre sabio, acudamos a nuestros pastores, acudamos a nuestros hermanos maduros, acudamos a hombres sabios que nos van a aconsejar según la palabra. Y bueno, nada más que decir, hermanos, con estos mandamientos obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Moisés era un gran hombre de Dios, pues también a veces falló, como nosotros. Nosotros somos fallos, nosotros fallamos y no alcanzaremos la perfección santa hasta que no estemos en la eternidad con el Señor. Él nos va transformando poco a poco y gracias a Dios que nos va transformando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Pero no seremos perfectos hasta que no estemos en la eternidad con Él. Así que, hermano, es lo que decía aquí. Moisés obedeció a Dios, aceptó los consejos de su suegro. Finalmente, el pueblo se quejó, pero Moisés siguió obedeciendo al Señor y recogió los 10 mandamientos dados por el Señor para que todos los obedecieran. Así que, en conclusión, hermanos, obedezcamos al Señor y estemos fuertes en el Espíritu. Que nuestra vida espiritual siempre esté por encima de nuestra vida carnal. Que la carne no pueda con el Espíritu. Que estemos a tope, hermanos, todos los días. ¿Podemos estar un día de bajón? Sí, pero recordemos que tenemos un Dios maravilloso que siempre nos ayuda, nos levanta y tiene la mano tendida para ayudarnos. Nos acordemos que Dios siempre está ahí, hermano, en lo bueno y en lo malo, como decía Job. Agradezcamos todo lo que Dios nos da.
Como dice, agradeceremos lo bueno y no agradeceremos lo malo. Hermanos, Dios es todopoderoso y siempre está con nosotros. Así que, hermanos, vamos a finalizar con una oración y espero que haya sido muy edificante. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre todopoderoso, Padre celestial, gracias por poder leer esta santa palabra. Gracias por el privilegio y el honor de poder sentir esta palabra, de poder leerla, de poder meditarla. Y sobre todo, ayúdanos a que entre en nuestros corazones y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a tener una obediencia hacia ti maravillosa, que te obedezcamos, que cuando nos quejemos nos acordemos que tenemos un Dios todopoderoso, maravilloso y que todo lo puede. Padre todopoderoso, y que tú estás con nosotros siempre. Nos acordemos de ese sacrificio que hiciste con tu Hijo, que murió y pagó con sangre para perdonar nuestros pecados y sacarnos de este mundo horrendo, pecaminoso y asqueroso y traernos al camino correcto. Padre, tú nos has salvado. Gracias, gracias, gracias infinitas. Ahora te damos gracias por ponernos en el camino correcto. Gracias por transformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Y te pedimos que toques nuestros corazones y que te obedezcamos como pasó con Moisés. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, la vida cristiana es dura, pero que te obedezcamos, Padre, que te obedezcamos. Y como decía aquí tu palabra, los 10 mandamientos son una orden tuya, que la obedezcamos cada día de nuestra vida. Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos a otro lado de la pantalla. Ayúdalos, Padre, en sus situaciones. Guárdalos, cuídalos. Sabemos que tú eres un Padre bondadoso. Que los ayudes a creer en tu santa palabra. Que los ayudes a orar. Que los ayudes a ayunar. Que los ayudes a leer tu palabra, a meditar, sobre todo a ponerla en práctica. Y que tú hagas de sus vidas unas vidas maravillosas en Cristo. Padre, gracias por todo. Edifícanos y ayúdanos a seguirte cada día más. Porque solamente hay un Dios todopoderoso y a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta el día de hoy la lectura bíblica espero que haya sido muy edificante, tanto para mí como para ustedes. Un abrazo muy grande desde Barcelona, desde la iglesia Caminando por Fe, hermanos, y sobre todo, vivan la palabra, compartan la página y, hermanos, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que desde aquí de Barcelona los amamos en el Señor a todos nuestros hermanos en Cristo en cualquier rincón del mundo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y un saludo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.